¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. El ataque es fuerte, frontal y pretende ser decisivo. El gobierno de Milei intenta borrar todo vestigio del movimiento nacional y popular. Un sueño que empezó con la llamada Revolución Libertadora y tuvo algunos capítulos posteriores que aún con más fiereza y con 30.000 desaparecidos, la derecha no pudo lograr su objetivo. Hoy, con otras armas más sofisticadas, con un aparato mediático fenomenal a su favor y un poder judicial comprado, el poder real emprendió una nueva y rápida ofensiva de hambre y pretendido sometimiento. La actual clase política parece no estar a la altura del desafío, aunque aún es muy pronto para determinar su eficacia. Pero el movimiento nacional y popular parece ser mucho más que la mera representación parlamentaria y mucho más que sus expresiones orgánicas. Por eso, su permanencia en el tiempo. La comprensión de aquellos fenómenos que desbordan los marcos formales de la organización social, esa comprensión es vital para el análisis de la política en todas sus dimensiones. El programa de hoy de Nosotros los Otros pretende tener como eje central un libro de reciente aparición y cuyo título suena, al menos, muy prometedor. Su autor lo enmarca como un ensayo de teoría y filosofía política. Antes de presentar al autor, que es nuestro invitado de hoy, quiero cerrar esta introducción con una cita de Rodolfo Walsh que precede al primer capítulo del libro y funciona como disparador. Y dice así: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de los hechos anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Y el invitado es Marcelo Koenig, que estuviste hace poco acá, pero aprovechemos que sacaste este libro con... Todavía no voy a revelar el título, pero en unos momentos más lo hacemos porque realmente es pretencioso explicarlo, ¿no? Marcelo Koenig, gracias por estar acá. Marcelo es, bueno, ante todo es un militante. Fue diputado nacional, secretario general de Descamisados, es profesor universitario y es un amigo de esta casa. Gracias por venir. Y gracias por ese título que nos tiraste, que es muy prometedor. El título del libro es ¿qué es el peronismo? ¿Podrías simplificarlo para que dentro del programa podamos condensar esas cientos de páginas que escribiste? A mí como decís, me llevó 400 páginas explicar qué es el peronismo. Casi. Y creo que, en todo caso, esa pregunta pretenciosa, tampoco creo que está acabada en esas
400 páginas. En todo caso es un disparador, es preguntarnos, es pensar, es disputar sentido en esta Argentina de hoy, porque yo estoy convencido que el peronismo tiene mucha tela para cortar y que, como decía Marechal, aún es como el otoño, ¿no? Aún envuelto en hojas secas siempre viene cargado de semillas, y que dar la discusión teórica, muchas veces se lo explicó al peronismo desde afuera, al peronismo, diría que la mayor cantidad de las veces. Es interesante lo que estás diciendo, porque yo te iba a pedir que lo expliques desde adentro hacia afuera. Imagínate un tipo que viene, qué sé yo, bueno, Latinoamérica, todo el mundo sabe más o menos qué es el peronismo, pero imagínate un turista que habla castellano y te viene a decir, bueno, acá hay una cosa que se llama peronismo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Que pregunte a la gente humilde en qué época fue feliz. Esa, para mí me parece que es la mejor explicación del peronismo. Para alguien que... Tiraste las 400 páginas. Claro, tiré las 400 páginas en una frase que es lo que nunca quiero hacer, pero bueno. Así no vas a vender el libro. Igual... La verdad es que para mí en particular las presentaciones del libro no son más que excusas para juntarnos con los compañeros, a debatir, a pensar, y a pensar no solamente esto que yo traté de no circunscribirlo nada más que a la cuestión histórica, de no hacer una historia del peronismo, porque hay desde el peronismo un montón de historias, sino hacer, como vos mencionabas, ¿no? Un ensayo de filosofía y de teoría política. Pues yo creo que el peronismo, ya casi transcurridos 80 años de su partida de nacimiento el 17 de octubre, está lo suficientemente maduro como para dar cuenta de sí mismo, para pensarse desde sus propios zapatos, ¿no? Digo. Vos decías en una de las frases que saqué de tu texto, en el abordaje del peronismo no pocas veces se ha intentado reducirlo a una mera denominación partidaria, a una práctica circunstancial de una época determinada, a una cuestión sentimental cruzada por un discurso demagógico, a un fantasma sin más cohesión que su sed de poder. ¿Sí? Esto es como ponerle el mote y demonizarlo, o descontextualizarlo, ¿no? O tratar de entenderlo desde afuera sin lograr comprenderlo, ¿no? Es decir, tratar de verlo como un fenómeno desde su exterioridad, por decirlo de alguna manera. A ver, dentro del libro hay una explicación cronológica, hay una mirada emocional, pero también hay una mirada política concreta, ¿no? Es decir, no es estas cosas que dicen del peronismo, sino el peronismo tiene su doctrina, tiene sus contenidos y escapa a esa denominación o esa pretendida, yo no digo demonización, porque, a ver, la demonización la hace el poder real, ¿sí? Claro. Sobre el peronismo. Pero la gente no, la gente es más vehemente para explicar, soy antiperonista o soy peronista. Y hay algo en el medio que no queda, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde empieza lo emocional, el reflejo emocional de la sociedad, y dónde transcurre la cuestión política? Y ahí hay una especie de falta de literatura, o debe haber, a lo mejor yo no la conozco, pero una explicación del desarrollo político. Por ejemplo, se me ocurre pensar que en otras latitudes debe llamarse la misma tendencia política, se debe llamar de otra manera, debe haber habido otros procesos parecidos al peronismo en otras latitudes. Seguramente hay procesos parecidos al peronismo, pero el peronismo es nuestra singularidad como pueblo. Por eso decía un poco en joda que la mejor respuesta para entender qué es peronismo es preguntarle a alguien humilde sobre los días felices. Es decir, el peronismo tiene cosas en común con otros movimientos nacionales, populares, seguramente definidos a partir de ellos mismos como movimientos de izquierda, de otras latitudes, pero el peronismo es nuestra propia manera de vivir la política, como de nuestra experiencia como pueblo, es la mejor comprensión de lo que es lo nacional en la Argentina.
El peronismo es... hay una cosa que dice el artista plástico Daniel Santoro que a mí me parece maravillosa, le preguntan qué es la cultura, y él dice: la cultura es un desborde, la cultura es cuando nosotros le agregamos una particularidad que marca el límite entre lo que nosotros, y que muestra lo que nosotros somos en relación a los otros que no son eso mismo, ¿no? Uh-huh. Y él dice, y pone como ejemplo al sombrero mexicano, ¿no? Dice, los mexicanos, para ser mexicanos y mostrando lo que es México, se animaron a hacer un sombrero machazo con una sala gigantesca, enorme, sí. Y nada de ese bombín con el sombrerito chiquitito de los ingleses. Y con esto lo que dijeron es: acá estamos nosotros somos mexicanos. Uh-huh. Y él dice que el peronismo es el aporte cultural desde la política de los argentinos para decir nosotros somos argentinos. Es decir, trasciende lo político para llevarlo a lo social, digamos, ¿no? A lo identitario, a lo cultural, a lo más profundo. Yo creo que el peronismo por eso no se puede analizar solamente desde una identidad partidaria, ¿no? Porque se queda con una cosa muy chiquita de todo lo que el peronismo es, analizarlo solamente en términos de partido. Yo decía, político. Trasciende lo que es el partido, trasciende lo que es lo orgánico, ¿sí? Inclusive a sus propias organizaciones, ¿no? Ahora, la pregunta ¿es lo mismo el peronismo de Moreno que el peronismo de Cristina? ¿Es lo mismo Pichetto? Bueno, ahora ya Pichetto podemos descontarlo, sacarlo del cuadro político. Pero digo, estas cosas que parecen tan encontradas en sí mismas, se autodenominan y se perciben peronistas. Mira, yo creo que eso tiene dos planos de respuesta. Por un lado, yo le dedico un capítulo a la invención del peronómetro, que me parece que si alguna vez me diera para hacerlo, me llenaría de plata. Que el peronómetro tendría que ser algo que te diga quién es peronista y quién no es peronista, pero siempre medido desde el propio que empuña el peronómetro. Uh-huh. Es decir, de alguna manera esa idea del peronómetro sirve para ejercer la práctica del sectarismo, es decir, este no es, y uno podría decir en principio que todo aquel que se defina que se autoperciba como peronista, podemos decir que es peronista. Ahora bien, en el otro plano, no que alguien se autoperciba como peronista supone que su proyecto es peronista, porque el peronismo, definido de sí mismo, implica, en esa cuestión que Perón elige, no llamarlo ideología, sino llamarlo doctrina, que es un término de origen militar, que significa la justificación de la acción de aquellos que toman las decisiones, tiene una doctrina. Uno puede interpretar de maneras diversas a través del tiempo, a través de posiciones. ¿La doctrina es estática o es dinámica? Por eso digo, uno puede interpretar a través del tiempo, es decir, esto es dinámico. El propio Perón lo dijo así, aunque los peronistas más ortodoxos plantean la doctrina ni siquiera como una ideología, sino como una especie de dogma, ¿no? Lo cierto es que uno no puede dejar de pensar que los objetivos del peronismo, desde su propia definición, son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Ahora, también puede interpretarse eso, también puede leerse, y no tiene la misma lectura en 1945 que en el 2025, ¿no? Me parece que en eso sería, no sería una doctrina, sería un dogmatismo, decir que es siempre exactamente igual a sí mismo, pero sí tiene límite, ¿no? Tiene cosas que no pueden ser. ¿Cuáles son, por ejemplo? Para ponerlo en términos más de coyuntura, yo estoy convencido que alguien que defiende a los genocidas, que defiende a Videla, no tiene nada que ver con el peronismo, ¿no? Porque bueno, pero eso es actual, es tan coyuntural que podemos ponerle nombre también, sí, Villarroel. Claro. La pregunta es... Hay muchos que dicen que Villarroel puede ser... Bueno, por eso te digo, entonces, y si vamos un poquito para atrás, sí, antes de la popularización de la vicepresidenta en el escenario político, ¿quién estaría ocupando ese rol que no podemos, o el límite ese? ¿Dónde estaba? Yo creo que el límite es el proyecto antagónico del peronismo, ¿no? El límite es una Argentina para pocos, el límite es el cipallismo, ¿no? La idea de que todo lo de afuera es mejor que lo de adentro. A mí me parece que si lo tuviéramos que poner en términos teóricos,
es una idea denigratoria de lo que los argentinos somos, porque de alguna manera el peronismo también es el orgullo de ser argentino. Ujú. Y me parece que hay muchos en la Argentina, ¿no? Que piensan que este es un país de mierda, y para mí ese es un límite. Claro, pero el del sentimiento peronismo. patriótico no deja de ser un sentimiento, no deja de ser una definición que... Es más que un sentimiento, ¿no? Es más, a ver, ese a ver. nacionalismo que Sí. tiene el peronismo, ese nacionalismo de raigambre popular en contraposición al nacionalismo conservador, elitista. Sí, esto está claro. Es eso está claro. es una identidad, no solamente un sentimiento, ¿no? Ahí hay pensar que hay que defender al Estado Nacional no es una cosa menor, Ujú. ¿no? Digo, mucho más ahora en el tiempo de la globalización. Pensar que la solución de los problemas no es no se logra solamente por determinadas confluencias en algunos intereses, como puede ser el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Y lo estoy diciendo en un tema donde el peronismo fue precursor, ¿no? La Carta de Perón del 72. Que hay muchos peronistas hoy que reniegan de levantar las consignas las consignas verdes, vamos a ponerle, ¿no? Y yo creo que el peronismo tiene toda una historia de eso, Uh-huh. y que está bueno reivindicar. Ahora... Hablan del proyecto 2030, ¿no? De la Agenda 2030, claro. Ya le pusieron título. También del feminismo, ¿no? Es decir, hay una cosa... Yo creo que todas esas cosas se pueden contener en el peronismo. Ajá. Ahora, el problema es cuando uno cree que, porque, qué sé yo, me viene a la cabeza en el momento que yo estaba en el Congreso y que votamos la interrupción voluntaria del embarazo, y había algunos que salían a abrazarse con las feministas del PRO. Uh-huh. Y a mí me parece que ahí hay un límite, ¿no? Digamos, que coincidir en una cuestión puntual, en una reivindicación, en algo que hasta puede ser absolutamente contenido y coherente con el peronismo, no significa abrazarse, pensar que el aliado bueno, ¿y hasta es dónde el se que incluye? contiene. A ver, porque como el peronismo es más que el partido siempre fue, como dicen los peronistas, una herramienta electoral. ¿Hasta dónde? ¿De qué punta a qué punta? ¿De qué lado a qué lado? ¿Cuál es la extensión del peronismo? Porque ahí es grande como la Argentina el peronismo. Como decía Perón, hay límite. peronistas, hay comunistas y socialistas, pues son todos peronistas, claro, ¿no? Claro. Una cosa así. Bueno, eso fue una chanza muy inteligente de Perón, estratégicamente y publicitariamente hablando. Pero digo, ¿dónde están los límites? En el respeto a esa doctrina que cambia. ¿Quién la cambia? ¿La cambia el tiempo? ¿La cambia la militancia? La cambia el pueblo. La cambia el pueblo. Bueno, pero porque el pueblo, uno puede pensar que lo que tiene que hacer es apresurar las cosas y ahí hay generar viejas las cosas discusiones como... de velocidad. Sí, tal cual. Seguramente eso es parte de la disputa de sentido del peronismo. Ajá. Lo que me parece que uno no puede decretar el peronismo es así como yo quiero, ¿no? Digamos, esa es una ventaja. El peronismo, lo colectivo, siempre es una cuestión clave. Y además, si el peronismo pretende ser el movimiento que expresa los intereses del pueblo, quien marca los ritmos de eso es el propio pueblo, ¿no? Uh-huh. No una vanguardia iluminada. ¿Se puede escribir todos esos, digamos, ese contenido? Yo creo que una parte de eso está escrito en la doctrina originaria del peronismo y otra parte se ha ido escribiendo con las distintas oleadas de pueblo que le fueron dando una impronta particular. Digo, me parece que uno podría pensar que está todo escrito, pero me parece, y por eso fue la idea de armar este libro, que está bueno animarse, aunque parezca un desafío gigante, aunque parezca un desatino ponerse a formular siquiera esa pregunta, y hace falta, porque en el peronismo hay como una idea de que la práctica está por sobre la teoría. Y me parece que está bueno que a esta altura del rodaje del peronismo también nos metamos a discutir la teoría, pues si no somos explicados por otros. Claro, la pregunta es si después de escribirlo en un papel no se sacraliza la palabra, ¿no? Y el peligro de convertirlo en un texto, digamos, en una ideología estanca.
siempre que no fue el peronismo hasta ahora, sí, ¿no? pero siempre está ese riesgo, ¿no? Digamos, y no solamente el peronismo, el marxismo tuvo Bueno, el marxismo lo escribió Marx de entrada, lo mejoró Engels, pero en última instancia hay una sucesión de hechos y una forma de pensar el mundo que es aplicable también hoy. Bueno, el peronismo vos estás yendo para ahí. Ahí me estás invitando a que te pregunte. Creo que ya lo charlamos acá, pero es importante que a la luz de tu libro puedas explicar también la confluencia de movimientos de izquierda o la izquierda tradicional, no la trosca que se resiste, pero que tiene una mirada últimamente diferente hacia el peronismo, pero se resiste, ¿no? Es el caso del troquismo, pero el Partido Comunista y el socialismo, de alguna manera empezaron a mirar con más cariño al movimiento peronista, con una mirada más estratégica. Y pregunto, ¿el peronismo lo hizo con respecto a esos movimientos o todavía le cuesta mucho? Vamos a dos partes distintas que me dispara tu pregunta. Por un lado, decir que también en el trotskismo hubo sectores que terminaron acercándose al peronismo. Y viene a la cabeza nada menos que el Colorado Ramos. ¿no? Abelardo Ramos, sí. Y toda esa tradición del trotskismo que nos aportó, para poner un ejemplo nada más, uno de los que para mí es el más grande historiador vivo de la Argentina, que es Norberto Galazo. Uh-huh. Y quizás nadie haya aportado tanto a la historia del peronismo como Norberto Galazo, que viene del marxismo, de ese trotskismo. Y la otra tiene que ver con, yo creo que el kirchnerismo, en su redefinición y en su ejecución de la doctrina peronista en el siglo XXI, construyó algunos puentes y algunas cuestiones identificatorias, construyó relaciones, sobre todo en Latinoamérica, con movimientos que provienen de la izquierda y que eran reivindicados por lo menos por un sector importante de la izquierda en la Argentina, y eso lo que significó el agregarle determinadas cuestiones, el feminismo, por ejemplo, ¿no? Digamos, la permeabilidad a esas cuestiones hizo que algunos sectores que provenían de una izquierda que tenía su matriz en mirar al peronismo como un fascismo vernáculo, se entraran a replantear si era cierto o no era cierto que eso es así, y que muchos de ellos se terminaron acercando al peronismo. Y también el propio peronismo tuvo que desandar los prejuicios que tenía respecto de esa izquierda, ¿no? Es decir, pensar que el Partido Comunista, que estaba en los momentos del kirchnerismo, siendo aliado integrante de los diversos frentes que se fueron constituyendo en el tiempo, es lo mismo que ese partido que integró la Unión Democrática, realmente es un desfasaje histórico que no merece la pena ser planteado más que desde una mirada macartista y te hago una pregunta entonces, con olor a naftalina. Te hago una pregunta y vamos a ver si la contestás después de la pausa. ¿El peronismo es de izquierda o de derecha? Yo sé cuál es la respuesta, pero te lo tengo que plantear porque estamos hablando de que aliados naturales y silvestres de la última etapa peronista-kirchnerista fueron los partidos de izquierda, y no así los de la derecha, ¿no? Que han rechazado cualquier acercamiento al kirchnerismo, inclusive lo han atacado dentro del peronismo. Entonces, la pregunta es, ¿el peronismo es de izquierda, es de derecha, debe ser de izquierda a derecha, debe ser equidistante? ¿Lo contestás después de la pausa? Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Capú. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto colectivo. El programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar
soñar no cuesta Proyecto nada. colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Norberto Galazo en Caput hace Galazo de media cancha. Soy Norberto Galazo y nos encontramos en Radio Caput para seguir recordando a estos personajes olvidados que han hecho mucho por la patria. Galazo de media cancha. el programa de Norberto Galazo Y Fabián Medler. Los domingos a las 2 de la tarde. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Nosotros los otros, Marcelo Koenig, autor del libro ¿Qué es el peronismo? Y se lo pregunta así entre signos de interrogación. Estamos tratando de que nos responda, aunque él dice que no tiene la respuesta, que escribió 400 páginas para disparar el debate. Más o menos es eso lo que nos contás. Así es. Pero bueno, me parece que ahí también hay muchas respuestas más allá de las preguntas, porque de alguna manera desmistificás por lo menos los prejuicios. Estaba leyendo recién, y ahora te lo voy a preguntar, pero quedó pendiente una pregunta antes de la pausa, que es el peronismo de izquierda, de derecha, de qué debe ser, equidistante, no equidistante. Cualquier peronista te va a responder, el peronismo no es de derecha ni es de izquierda. ¿Por qué es eso? Porque la izquierda y derecha como categorías políticas son parte de la colonialidad del conocimiento. Son parte de un procesamiento por parte de los países sometidos a la condición de periféricos de la experiencia política europea, ¿no? Recordemos para la audiencia que las posiciones de derecha e izquierda tienen que ver con cómo se sentaban en la Asamblea Francesa los sectores más reaccionarios que defendían el antiguo régimen y los sectores, no lo que hoy llamaríamos izquierda, sino los sectores liberales que planteaban algún cambio en la estructura revolucionario. Sí. Para el momento a lo mejor lo eran. Posiblemente. Pero digamos, el problema es que esas categorías de alguna manera encierran una trampa, que es la trampa del eurocentrismo, ¿no? Pareciera que las únicas alternativas posibles, y esto yo lo encaro bastante en el libro desde la cuestión filosófica, que las únicas alternativas posibles sería, primero, encuadrar nuestra propia experiencia dentro de las experiencias europeas. Entonces tenemos que buscarle una etiqueta. Y no solamente la etiqueta de derecha e izquierda, ¿no? Porque el pensamiento eurocéntrico clasifica también las distintas experiencias con una etiqueta. Por ejemplo, el fascismo, el liberalismo, el conservadorismo, el socialismo. Todas esas son experiencias hechas por los pueblos europeos, por sus dirigencias, por sus militancias, y todos se tienen que encuadrar en esa lógica. Y nosotros como peronistas, como un yuyo que crece en la periferia, nos negamos a ser encuadrados en las cajitas del botánico europeo. Entonces, de alguna manera, nosotros creemos que tenemos que construir nuestras propias categorías y por eso rechazamos la categoría de derecha e de izquierda. Y esto a veces nos hace inexplicable, no digo en Europa, cuando cruzamos el charco y vamos a Uruguay, ya hacen al peronismo muy difícil de explicar. Yo creo que la esencia del peronismo, y quizás es lo que yo traté de plasmar en el libro, que es mi propia manera de ver al peronismo también, no todas las maneras de verlo, sino una particular. El peronismo tiene que ser un movimiento de liberación, ¿no? Seguramente si uno dice esto afuera de Argentina, le van a decir que es de izquierda. Porque aquellas cosas que se sensibilizan con los desposeídos están encuadradas dentro de esa etiqueta. En última instancia,
no sé si es importante la etiqueta, lo que es importante es el accionar político. Sí, pero Y también ahí, es cierto sí. que ¿y por qué el peronismo no acepta Porque la tradición política de la Argentina, muchas veces los que trajeron esas ideas de Europa, que fueron, por otra parte, los fundadores de nuestro movimiento obrero también, que fueron importantes en la historia política argentina, no plantea, trayendo el bagaje de ideas europeas, por ejemplo, tenían una cierta aversión hacia la cuestión nacional. ¿Por qué? Porque en Europa lo nacional muchas veces estaba identificado primero con los propios intereses de la burguesía y después con la experiencia política europea, donde cualquier tipo de nacionalismo, al ser un nacionalismo de país central y por lo tanto imperialista, chauvinista, que desprecia a los otros, eran los fascismos. Entonces, sí, porque la propuesta internacionalista era de lo que hoy llamamos la izquierda, digamos, ¿no? Es decir, del marxismo, del anarquismo, donde no identificaban, digamos, los países, sino por clase. Resulta que el peronismo también atiende a una clase. Por ejemplo, te voy a preguntar entonces si existe realmente la armonía, o debe existir armonía entre el capital y el trabajo. Entonces ahí producimos una cuestión bastante difícil de saltear el tema de izquierda a derecha, no por otra cosa. Sí, sí. Yo creo que debe existir una armonía entre el capital y el trabajo, con lo cual lo que hay que hacer es combatir al capital. Quiero decir, no hay manera que exista una armonía entre desiguales. Uh-huh. Y si nosotros no somos capaces de construir una sociedad en donde se incline la balanza, y esto se trata de la justicia social, para que esa lógica de preeminencia del capital, esa lógica donde el capital le impone al resto de la sociedad sus propios intereses, no hay equilibrio posible, no hay armonía posible. Está claro, para algunos esta idea de la armonía era una especie de conciliación, de pararse por sobre las clases. Por eso incluso el propio Abelardo Ramos, en su libro, lo llama al peronismo la era de bonapartismo, tomando una categoría de Marx del 18 Brumario de Luis Bonaparte, de la idea de pararse por encima de la lucha de clases, cosa que termina siendo virtualmente imposible. Yo creo que el peronismo no es eso, no es la conciliación de clases entendida como la preeminencia de la burguesía, sino precisamente lo contrario, ¿no? El peronismo es que se imponga una lógica desde las mayorías populares y esa lógica solamente funciona cuando se condiciona el capital, con la particularidad que tiene el capitalismo, que como decía el pensador egipcio Samir Amin, funciona mucho mejor cuando está condicionado que cuando no está condicionado. Cuando está liberado a su propia... Bueno, estás tirando un tema que hoy es debate y está bueno que sea debate, que es China. Tal cual, mirá. Porque uno podría decir... Bueno, China, Mao Zedong dijo, no sé, hubo una vez una delegación que viajó a China y dijo, ustedes tienen el peronismo, no hace falta que desarrollen el modelo chino, pero bueno, el modelo chino hoy es un capitalismo al servicio del Estado, ¿no? Sí, un capitalismo en donde el Estado decide un montón de cosas, ¿no? O casi todas. Y nadie podría decir que el modelo chino es un modelo clásicamente comunista. Todas las empresas, incluso las transnacionales, funcionan en China y China tiene empresas que pero es el Estado, siempre es el Estado el que condiciona. Pero el que decide es el Estado, bueno. Y el que condiciona los límites del capital es precisamente el Estado. La organización popular, en el caso chino a través del partido, es el que fija los parámetros del Estado. Donde vos estás sentado estuvo, no sé si fue la semana pasada o la otra, Gustavo Girado, que es un especialista en China, fue funcionario de la embajada en China junto con Sabina Vaca Narvaja, y un poco era la explicación de él, ¿no? Esto que estamos hablando, ¿no? Un capitalismo de Estado muy pronunciado, donde todo está manejado por el Estado, pero no en sentido peyorativo de que el Estado, sino que, bueno, funciona porque sacó de la pobreza a gran parte de la población china y tiene per se algo que
no logró el kirchnerismo y quizás tampoco lo logró el peronismo, que es la perpetuación de la idea en la población, es decir, la fidelización en términos de mercadeo de hoy. Sí. Estamos en un problema ahí. Obviamente, yo no soy un especialista en el modelo chino ni nada, pero me parece que lo que hay también es una sociedad distinta, ¿no? Una sociedad que piensa, que mide los tiempos en términos que los argentinos y los latinoamericanos no lo medimos, ¿no? Los tiempos, las estrategias. Pero me parece que evidentemente el peronismo no logró eso por la intervención del imperialismo también, ¿no? No logró porque las blancas también juegan. Sí, por supuesto. Y fue mediante la violencia que se quebró esa continuidad que quizás, si en vez de ser 9 años nada más hubiesen sido unos cuantos más, capaz que otro gallo cantaría. Bueno, ¿no? lo que pasa es que atacó el capital en última instancia Perón, ¿no? Por eso, y la pretensión de crear una burguesía nacional. Algo parecido a lo que intentó hacer Néstor desde el principio del kirchnerismo. Pero bueno. Yo soy bastante crítico con la idea de una burguesía nacional, ¿no? Yo no lo tengo claro al respecto, ¿no? A mí me parece que me inclino más por la cuestión de un Estado fuerte más que... Claro, un Estado que, a ver, para mí es una maravilla en esto y una maravilla de la ingeniería política, si se quiere, y que refleja lo que es el peronismo, el artículo 40 de la Constitución de 1949, en donde plantea, a ver, si uno lo lee es clarísimo, ¿no? Plantea que el principio es de la libre iniciativa. Si hay algo que logró el capitalismo, que cada uno corra con su zanahoria y que eso hace mover la ruedita de muchas cosas y funciona, ¿no? Y le permite incluso administrar las crisis que tiene. Pero, ¿cuál es el límite de eso? Y el límite es que el Estado es un actor económico. El Estado no está ahí para mirar de afuera, mucho menos un Estado como actual, que el Estado actual, que se usa para favorecer directa y abiertamente al capital, al gran capital, al capital concentrado, al capital transnacional. El Estado tiene que reservar para sí los recursos, los resortes estratégicos de la economía, ¿no? Y además puede decretar la exclusividad respecto de ciertos temas que sean clave para el desarrollo del país. La otra cosa que dice, pero hay una cosa que sí o sí que tiene que estar en manos del Estado, y habla del comercio exterior, ¿no? El comercio exterior en la Argentina era la forma de financiar el proceso de reconversión productiva de la Argentina, de cambiar la matriz productiva de un país que solamente exportaba vacas y trigo a un país industrial. Y para eso había que financiarlo. Y financiarlo implicaba participar al conjunto de la sociedad de la renta agraria diferencial. Y por eso el peronismo crea el IAPI, y a través del IAPI lo que hace es, comprando las cosechas a precio interno, equipara los precios, desgaja en realidad los precios internos de los precios externos, ¿no? Sí, desenganche. Hoy los alimentos en la Argentina están a precios internacionales. No los sueldos, no... Y quizás no más ingresos. caros, porque hay una cuestión de especulación muy fuerte. Y a veces sí, digo, porque además de eso hay monopolios. Claro. Ese es el otro límite que pone el artículo 40. Dice, la libre iniciativa también es... pero el límite de la es buenísima, pero el límite de la libre iniciativa son los monopolios. Es cuando eso se hace en perjuicio del resto. Y entonces ahí también tenés otro límite. Digamos, e incluso también dice al final de ese artículo 40 que los servicios públicos no pueden ser objeto de especulación. Nosotros no podemos hacer que empresas ganen enormes ganancias sobre las necesidades de los argentinos, porque está claro que los servicios públicos, por su propia definición, son cosas en donde está en juego el interés del común de la sociedad. ¿Cómo pones? Bueno, está bien, digo. La pregunta es cómo pones tope a eso desde el punto de vista de la fuerza del capital. Y ahí estamos en un problema. Para mí el verdadero límite está en cuando, y esto lo pongo en el libro y me parece que es una interesante discusión para hoy, cuando la organización popular le pone su impronta al Estado, ¿no? Hay una mirada, incluso en esto el peronismo no tiene esa mirada que tienen tanto los liberales como la izquierda,
de desconfianza respecto del Estado. Ujú. El peronismo dice el Estado es una herramienta, el Estado es donde se condensan las contradicciones de esa sociedad, a esa condensación de contradicciones es un poder y ese poder hay que usarlo. ¿Y cómo hay que usarlo? Y hay que usarlo en favor de la expresión de los intereses del pueblo. ¿Y cómo se usa, cómo se expresan esos intereses del pueblo? A través de su organización. Ujú. Porque uno quiere a través de lo que se organiza, ¿no? Xi Jinping. No quiere en una voluntad individual. Xi Jinping. Bueno, es de es alguna parte, manera- si hay una similitud. Bueno, ¿qué otras cosas abordás en el libro que te interesa que se pongan en debate? Yo estoy seguro que no te pretendés a vos mismo como autor diciendo de la verdad, claro, la verdad el nuevo revelada. dogma del peronismo. Claro, No, la verdad revelada. Yo lejísimo de te eso. conozco como persona y sé que no lo harías. Y que no tenés esa impronta. ¿Qué cosas pones en debate? Una cosa que a mí me parece interesante de poner en debate son los modos de uso del peronismo. Santoro, en su diálogo con un filósofo que se llama Julián Fava, dice que el capitalismo no tolera ser usado en modo peronista, ¿no? Porque lo desnaturaliza. Y me parece que esto también se da que el peronismo es usado en distintos modos, ¿no? Hay un modo progresista de uso del peronismo, hay un modo conservador, hay un modo fascistoide de uso del peronismo, hay un modo revolucionario de uso del ¿Podrías peronismo. ponerle esos ejemplos de cada una de esas categorías que pones? Ejemplos en persona, trato de no, porque yo me peleo con todo el mundo y el libro seguramente cada uno de los que lee Lo va a y leer se desde identifica con una de esas cosas me va a terminar puteando No, diciendo... te va a terminar cancelando el resto de categorías. O no, va a decir, bueno, no estoy de acuerdo con las barbaridades que dice el progresismo, pero sí estoy de acuerdo con las barbaridades que dice del peronismo usado de modo ortodoxo. Ujú. Yo lo que recomiendo en el libro es que se saltee el modo de uso que con el cual se siente identificado, Ajá. a priori. Está bien, está bien. Bueno, ¿y qué otros elementos de debate pones? Para mí hay algunos que son interesantes, o por lo menos a mí me interesan, que quizás son de carácter más filosófico, que es el tema de los mitos del peronismo, cómo el peronismo construye el relato de sí mismo y cómo va y cuáles son esas cuestiones que no es solamente una serie de una historia contada, sino que hay algo simbólico atrás de eso, ¿no? Y entonces, en particular, abordo dos mitos, ¿no? El mito de origen del peronismo, que tiene que ver con el 17 de octubre, tiene que ver con la irrupción del pueblo en la calle decidiendo su historia y su propio destino, y me parece, por eso el peronismo elige que su origen sea eso, ¿no? Porque el peronismo podría elegir, mi origen es la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión, o podría decir, mi origen es la victoria electoral del 24 de febrero de 1946, pero el peronismo dice, mi partida de nacimiento es el 17 de octubre, porque hay ahí una metáfora de lo que el peronismo quiere, ¿no? Ujú. Y después, el otro mito interesante, que es el mito del eterno retorno, que es el 17 de noviembre, ¿no? Esa fecha que para los peronistas la conocemos como el Día de la Militancia, es el momento en donde el pueblo le demuestra, contradiciendo la propia historia argentina, si se quiere, porque todos los grandes conductores del movimiento nacional habían terminado muertos en el exilio, me estoy refiriendo a San Martín, a Rosas, y lo que hace es decir, bueno, nosotros vamos a traer a Perón de vuelta, ¿no? Ahora, Y el fíjate vos peronismo que la es fecha siempre esa una amenaza. y los sucesos de esa fecha expresan en sí mismos las contradicciones, ¿o no? Yo creo que quizás lo expresan las contradicciones internas del peronismo mucho más el segundo regreso de Perón, que es el 20 de junio, que el del 17 de noviembre. El 17 de noviembre están como más clara la contradicción principal y las contradicciones secundarias, porque ese 17 de noviembre que el gobierno de Lanús se trató de cercar y que estuvo a punto incluso de no dejarlo a Perón bajar, ¿no?
se armó un nido de ametralladora frente al lugar en donde estaba Perón y no se sabía si Perón salía de ahí, qué iba a pasar. Pero claramente ahí, para todos los peronistas que intentaron ir ahí, dispersos, con pinzas que no les permitían ir por las autopistas, por las rutas, y caminando, cruzando. Siempre en esta cuestión mítica del peronismo hay algún río, ¿no? En este caso era el río Matanza, cruzando a pie y a nado el río Matanza, y en el mito del 17 de octubre, aunque hayan habido peronistas o tipos que se estaban haciendo en ese momento peronistas, caminando desde otros lugares de capital o del norte o el oeste de la provincia de Buenos Aires, el mito quedó en los que venían del sur, que cruzaron el riachuelo, que le levantaron los puentes y a que nada lo pudo parar, pero además era de alguna manera eso que se estaba produciendo con la sustitución de importaciones, esa Argentina industrial que de alguna manera era despreciada por la ciudad blanca, por la ciudad pulcra, y esa ciudad manchada de grasa, esa ciudad cabecita negra, que era parte de la realidad de la Argentina, va al centro del poder de la Argentina, que ha sido históricamente la Plaza de Mayo, y cambia la historia. ¿Encontraste similitudes internacionales a lo que pasó con el peronismo? O sea, te lo pregunté al principio como método de, digamos, de equiparación o de comparación. Pero digo, en los hechos, ¿encontraste algún otro movimiento en el mundo que se parezca en su constitución, rompiendo con eso que vos estás contando, ¿no? Con el mundo blanco y civilizado, entre comillas? Mira, a mí hay similitudes y también diferencias, pero el chavismo venezolano tiene algo de eso, ¿no? Tiene un punto en común muy fuerte, que es la conducción de un tipo que es militar, que piensa la pelea política en términos de estrategia, que tiene raigambre popular, que plantea la organización del pueblo como su propio poder. Después hay algunas cosas que en ese sentido son diferentes. Ese peronismo que se hizo que arrancó a mediados del siglo XX, puso su eje en los trabajadores, ¿no? Más allá de lo discursivo, está claro que no es la columna vertebral del chavismo el movimiento obrero organizado de Venezuela. De hecho, una parte de ese movimiento obrero terminó jugando en contra de... Tampoco estaba tampoco tan evolucionado como el sistema de producción, ¿no? Y claro, porque decir, tampoco había una Argentina industrial, así como hubo una Argentina industrial previa por la sustitución de importación en la década infame, no hubo una Venezuela industrial previa a Chávez. Tampoco después de Chávez, ¿no? Bueno, ese es un problema, es una asignatura de la dirigencia venezolana. Se me ocurrió pensar en Perú y Velasco Alvarado también en su momento, que también tuvo un pensamiento, digamos, calificado de izquierda, pero también con sentido popular, ¿no? Y también un tipo de origen militar, ¿no? Exactamente, bueno, curiosamente, ¿no? Y ahí está el debate eterno entre la conducción del hombre fuerte o de la mujer fuerte, quien sea, de una persona, y la supuesta democracia que debería existir para ir para adelante. Esto tiene que ver con la sociología de cada uno de los países que abordamos, Latinoamérica en especial, pero pasa también en África, pasa en Asia. En el único continente donde no pasa y donde la mirada eurocéntrica, bueno, es Europa, sí, sin ninguna duda. Yo trato de fundamentarlo porque... Claro, ese es porque muy importante. Eso. Me parece que los liderazgos fuertes son determinantes en los países en donde lo que se necesita es una ruptura. En los países donde lo que se necesita es continuidad, y la continuidad puede ser un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, pero el proyecto de país no cambia, es en los países centrales. Digo, de todas maneras, ¿qué diferencia hay entre un demócrata y un republicano? En Estados Unidos, hay que buscarlo con una lupa. Exactamente. La diferencia, ¿no? Pero en Europa sí, porque en Europa, y en realidad se dio hacia la derecha, nunca hacia la izquierda. Tenés Franco, ¿sí? Tenés De Gaulle y tenés Hitler. Es decir, hay que mirar esos movimientos que concentran en una persona la expresión
aglutinante de una idea. No importa si es de derecha o izquierda. Sí. Digo como ejemplo Sí, de... es cierto, y yo entiendo que desde una mirada que piensa solamente en la experiencia europea, uno puede pensar que esos liderazgos fuertes son difíciles, ¿no? A partir de esas experiencias. Pero en América Latina prácticamente no hubo experiencias revolucionarias. Hay una cosa que dice Martí, es decir, antes de todas estas experiencias, dice, los pueblos se muestran vibrantes en una persona. Y me parece que esta es, de alguna manera... Bueno, yo iba a decir que omitimos una referencia en África, pero en la África musulmana, que es Libia, ¿no? Muammar Gaddafi. Claro. Un movimiento... Ahora, en toda la zona esa que de Mali, Burkina Faso, está pareciendo una experiencia antiimperialista con un protagonismo de jóvenes militares que realmente hay que seguirlo, es súper interesante, hay que seguirlo. Yo el confieso que sé poco, pero yo veo que le cambiaron un lema a Burkina Faso, el lema que era absolutamente una derivación de la igualdad, la fraternidad. Sí, y el imperio francés en África. En África por patria o muerte, ¿no? Sí. Bueno, nosotros aquí en esta radio tenemos un programa con Hugo Gullman de Geopolítica Internacional y bueno, de alguna manera estamos repasando lo que está pasando en el mundo y los países del Sahel, como se los llama, son una experiencia interesante. Hay que seguirlo de cerca. El problema de África es que ha sido devastada y saqueada mucho más que lo que estamos sufriendo aquí en América Latina. De todas maneras, bueno, es importante. Y sí, siempre es una figura militar. Bueno, a ver, véndeme tu libro. Faltan 4 minutos para terminar el programa y quiero que, bueno, nos conocemos y sabemos que lo que escribiste lo escribiste de buena fe, no sé, y hay ahí el contenido de lo que vos dijiste, una propuesta de debate. Y me parece que hoy es fundamental, por lo que estamos viviendo, es cierto que hay urgencias como la de comer, la de la pobreza, la de los jubilados, la de los niños, y eso tiene que ver con lo cotidiano, pero en lo político tu propuesta es debatir y me parece que no hay que definir nada en este momento, hay que empezar a debatir. Todavía nos falta mucho para llegar a las definiciones, más allá de esas pinceladas gordas. Tu libro es esa propuesta, véndemelo. Yo creo que vos lo vendiste mejor que yo, digamos. Yo bueno, después te paso los honorarios. Me confieso un fracaso para vender cualquier cosa, ¿no? Digamos, yo realmente no sé. A mí me parece que cuando escribí este libro lo pensé como desde la necesidad política, pienso como un militante. Yo no soy un escritor, sino en todo caso un militante que escribe. Y me parece que nosotros tenemos un debate pendiente en la Argentina para volver a sintonizar con las necesidades de las mayorías, para volver a enamorar al pueblo de la política. Tenemos que ser capaces de ser más profundos y discutir determinadas cosas. Si nosotros solamente discutimos de superficialidades, si pensamos que todo tiene que reducirse a discutir por Twitter, ¿no? que tienen, salvo que pagues, tienen no sé cuántos caracteres. O solo en el Parlamento también. O solo en el Parlamento, claramente. ¿no? Esto es claro, tiene que quedar claro que la calle también debe ser nuestra. La calle es el lugar del peronismo particularmente, ¿no? Digamos, si el peronismo cuando pierde la calle pierde todo. Pero además me parece que también hay un lugar en donde debatir en lo teórico. Nosotros tenemos que ser capaces de reconstruir la lógica de un proyecto nacional liberador. Y esto se hace discutiendo. Por eso yo lo pienso al libro como un disparador, ¿no? Y pienso en los encuentros de presentación del libro, que de paso el chivo. Dale. Tenés el viernes, creo, este ¿no? sábado, en la Feria del Libro de Avellaneda, junto con el intendente de Avellaneda, el compañero y amigo Jorge Ferraresi, vamos a presentar el libro ahí en la estación, que es donde se hace la Feria del Libro de Avellaneda. Y la verdad es que nada, yo en todo caso, más que comprar el libro, lo que invito es a participar de la discusión, y me parece que lo más interesante y lo más sustancioso es que nosotros podamos levantar un poco la puntería para que, volviendo a lo que vos decías en tu editorial, para que la clase política, a mí no me gusta el concepto de clase política, pero sí para que la dirigencia esté un poco más a altura de las circunstancias, ¿no? Digo,
tenemos una dirigencia que parece que demasiado alejada de las realidades y de las necesidades de nuestro pueblo, pero incluso alejada de la audacia. Si hay algo que demostró el gobierno de mierda, se puede decir de mierda, Sí, ¿no? tranquilamente. De Alberto Fernández, es que el peronismo de la tibieza ya fracasó. Sí, y tampoco hubo creatividad para resolver los problemas. Entonces nosotros tenemos que ponernos manos a la ¿Estás obra. dispuesto al debate y a la confrontación con Claro. tus conceptos? Sí, tal cual. Marcelo Koenig, se nos acabó el programa, me hubiese encantado seguir charlando, pero bueno, estas son las cosas de estos tiempos. El tiempo es tirano, decís. Y no quería caer en ese lugar común, pero bueno, el tiempo es tirano. Te agradezco que hayas venido. Me parece importante tu propuesta. Puedo estar de acuerdo o no, pero es importante. De eso se trata. Exactamente, de eso se trata, de proponer un debate que nos conduzca a todos y digamos, en un consenso mayoritario, a de nuevo estar en el lugar donde deberíamos estar, el campo nacional y popular, incluyendo. Yo no soy peronista, o me considero peronista silvestre, no soy orgánico, o un advenedizo. El peronismo es como el tango, te espera, así que No, no te preocupes. No, aparte dijo Perón, Claro. todos son peronistas, así que bueno. Pero me parece importante que el campo nacional y popular se ponga a debatir, se ponga en discusión qué es lo que queremos. Si queremos vivir de subsidio también, esto es importante, porque no lo planteamos. El peronismo no es subsidio, el peronismo es trabajo. La dignificación que el peronismo propone es el trabajo. Tal cual. Yo hago bastante eje en el libro en esa cuestión. Bueno, de eso cómo toda la representación cultural, simbólica del peronismo gira en torno a la idea de trabajo. Exactamente, y no la idea del subsidio, que por supuesto debe existir el subsidio en el caso de urgencia, pero bueno, la tendencia es a generar trabajo. Muchas gracias, Marcelo Koenig, por haber estado con nosotros aquí en Nosotros los Otros. Nos volvemos a encontrar. Gracias, Martín Loza, allá detrás de los controles. Nos volvemos a encontrar la semana que viene a esta misma hora aquí en Radio Caput. Gracias. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí